Bien, el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta y que vamos a desarrollar también en otro trabajo práctico es que las células se unen entre sí y se unen a la matriz que las rodea, ¿sí? Las células, para poder formar tejidos, tienen que estar organizadas, estructuradas, y para ello tienen que interaccionar entre sí. Y lo hacen a través de proteínas de su superficie, de su membrana, interaccionando con proteínas de otras células o interaccionando con proteínas de la matriz celular donde esas células se apoyan, ¿sí? Las células se unen entre sí a través de distintos tipos de estructuras que vamos a desarrollar también en su momento, desde la parte apical de una célula polarizada hacia su parte basal. Vamos a definir básicamente una región con lo que se conoce como uniones oclusivas, uniones intercelulares de anclaje, ¿sí? Y la posibilidad de uniones formadoras de canales o de anclaje de la célula a la matriz. Como les digo, todas estas uniones las vamos a desarrollar, vamos a ver, básicamente estas uniones están sostenidas o construidas sobre la base de interacción de proteínas de una célula con otra de la matriz, y a su vez con la interacción de estas proteínas con proteínas del citoesqueleto, que habíamos mencionado era una característica distintiva de la célula eucariota, la presencia de un citoesqueleto. Acá tenemos un poco más en detalle. Como les digo, esto lo vamos a desarrollar bien en un trabajo práctico. Tenemos un trabajo práctico de uniones y de adherencias. Las uniones estrechas, que evitan el movimiento de sustancias a través del espacio intersticial desde la luz o hacia ella. Es una especie de remachado que ocurre entre dos células vecinas que genera un cinturón en toda la superficie de la misma, y que restringe los desplazamientos desde el exterior al interior o viceversa, así como también restringe el desplazamiento de moléculas dentro de lo que es el plano de las membranas. Esto es importante porque permite diferenciar o determinar dominios funcionales dentro de las membranas. Esto lo vamos a ver también en su aspecto funcional cuando veamos membranas. Las uniones intercelulares de anclaje, como mencionamos, que mantienen unidas células adyacentes como puntos de soldadura o remache, y también, como mencionamos, que conectan citoesqueletos de células adyacentes. Permiten la unión de células entre sí o hasta de la célula con la matriz en la cual esa célula está anclada o en la cual está anclada. Y finalmente tenemos las uniones de comunicación o gap, que facilitan la comunicación entre células vecinas, ¿sí? Son canales acuosos que mantienen conectados o permiten la conexión entre el citoplasma de dos células vecinas, permitiendo el pasaje de pequeñas moléculas de una célula a la otra. Como mencionamos anteriormente, nosotros nos vamos a abocar, nos vamos a focalizar en el estudio de la normalidad de las células, de sus procesos, pero tengamos siempre en cuenta que entender la normalidad del funcionamiento de la célula es la base para entender cómo se pueden generar enfermedades a través de la disfunción o la falla en este normal funcionamiento. Lo que tenemos en esta lámina son algunas alteraciones precisamente que ocurren en proteínas que median la adherencia, ¿sí? O sea que nosotros necesitamos comprender el funcionamiento normal de la adherencia, la manera normal en que las células interaccionan entre sí y interaccionan con la matriz, porque una disfunción de las mismas puede ser causa de enfermedades, algunas de las cuales tenemos representadas en esta lámina, ¿sí? Aquí lo que tenemos es un corte histológico de una de esas alteraciones en particular, donde podemos ver cómo las alteraciones en la proteína que median la adherencia causan en este caso una destrucción o una alteración de la citoarquitectura, que es lo que lleva a la disfunción o al cuadro patológico determinado. Así como los organismos tienen un sistema de sostén que conocemos como esqueleto, las células tienen un sistema de sostén que vamos a denominar citoesqueleto, ¿sí? Los orgánulos que nosotros estuvimos mencionando no están sueltos y con libre circulación dentro de lo que es el citosol de la célula,
sino que están organizados a través de interacciones con proteínas, ¿sí?, que forman una red, una malla intracelular y que se conocen con el nombre de citoesqueleto. El citoesqueleto básicamente está constituido por tres componentes: los microfilamentos o filamentos de actina, una estructura en la cual son común, por ejemplo, es en las microvellosidades intestinales para producir la ampliación de la superficie de absorción, los microtúbulos, constituidos por la proteína tubulina. Los microtúbulos tienen muchas funciones, por ejemplo, constituyen el esqueleto de cilias y flagelos, o constituyen el uso mitótico, que es el aparato o la estructura sobre la cual se va a producir la separación de los cromosomas cuando una célula se divide. Y los filamentos intermedios, numerosos filamentos con distinto nombre y especificidad según la célula, ¿sí? En general estamos hablando siempre de proteínas, ¿sí?, que forman una red intracelular que puede servir para el anclaje de orgánulos o también para dar la forma o la estructura de una célula, asimismo como para brindarles capacidad de resistencia a la tracción o a la compresión. Esto también lo vamos a desarrollar en un trabajo práctico, ¿sí? Citoesqueleto y sus componentes, microfilamento, microtúbulos, filamentos intermedios, así como las estructuras que dan origen. Y también conocer la normalidad de la función de estos componentes del citoesqueleto y de sus proteínas constituyentes o constitutivas también es importante, porque existe una serie de enfermedades que se pueden entender desde la disfunción de esos componentes del citoesqueleto. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Seguramente algunos de ellos conocidos por ustedes, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer o la distrofia muscular, etc. Durante muchos siglos estuvo afianzado en el sentido común, era creencia normal, que la vida se generaba o bien por causas sobrenaturales, creación, eventos divinos, o a través de un proceso denominado abiogénesis, o sea que en ese proceso de abiogénesis la vida se podía originar a través o a partir de la materia inanimada. Por ejemplo, a través o a partir de los cadáveres de animales se podían originar las moscas. Esa creencia estuvo en el colectivo hasta aproximadamente mediados del siglo XVII, alrededor de 1668, una serie de experimentos de Francisco Redi, seguramente esto lo han estudiado en algún momento en secundario, dieron por tierra, terminaron con esta idea de lo que se llamaba la generación espontánea, la generación de vida a través o a partir de la materia inanimada, a través de cadáveres, por ejemplo. ¿Cuál fue el diseño experimental cuál fue la metodología que se utilizó? ¿Cómo se diseñó el experimento para demostrar que la materia viva no se genera de la materia inanimada? En primer lugar, tomó una serie de recipientes en los cuales colocó un trozo de carne expuesto al aire, sin tapa, para que se descompusiera y a partir de ahí observar qué ocurría. Y la misma situación, pero en este caso el frasco estaba cerrado por un pergamino que lo hacía completamente impermeable. ¿Y qué observó? Observó que en ambos frascos, a pesar de iniciarse el proceso de putrefacción, solamente en aquel frasco que estaba abierto aparecían gusanos y posteriormente moscas. Como en un principio dudó que la entrada o no de aire podía ser determinante del proceso, agregó un nuevo grupo experimental, que es el que tenemos aquí, que son esos mismos frascos cubiertos con una gasa, ¿sí?, ya dejando pasar el aire, pero no, por ejemplo, insectos. Y en este caso también observó lo mismo que en el recipiente herméticamente cerrado. A pesar de ocurrir el proceso de putrefacción, no se generaban gusanos y consecuentemente moscas. Es decir, que la conclusión de estos experimentos fue que la vida no se originaba a partir de la materia inanimada, sino que para que aparecieran moscas en el recipiente
era necesario, era imperioso, era condición que existieran moscas preexistentes que pusieran huevos en ellas y a través de esos huevos el desarrollo del futuro insecto. Esto que hoy parece muy simple, muy sencillo, muy básico, muy general, fue un descubrimiento muy importante en la historia de la biología porque planteó una nueva teoría que es la de la biogénesis. En esa nueva teoría de la biogénesis la podemos resumir, o esa nueva teoría la podemos resumir como que todos los organismos provienen de un organismo preexistente. Esto es un hecho clave, es un hito en la historia del pensamiento científico respecto a este tema. Si nosotros lo trasladamos un poco más hacia nuestros tiempos, ya digamos a partir del conocimiento de los mecanismos de división celular o del origen de células a partir de otras células, podemos extrapolar el concepto y decir que todas las células provienen de células preexistentes. Dentro de ese escenario de que todas las células provienen de células preexistentes, nosotros lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar en sucesivos trabajos prácticos, hacia el final de la cursada vamos a tener una serie de trabajos prácticos que aborden estos contenidos. Son dos mecánicas o dos mecanismos generales de división celular. Lo que se conoce como división celular mitótica, que ocurre en las células somáticas, y lo que se conoce como división sexual o meiosis, que ocurre en determinadas células de la línea germinal, que van a dar por resultado el origen de las células sexuales o gametas. Como división sexual o meiosis. En el caso de la división mitótica, ustedes, como mencionamos, la información genética se encuentra en la molécula de ADN, el ADN se encuentra constituyendo los cromosomas. Entonces, en el proceso de división mitosis, de división por mitosis, ese material genético se duplica, el ADN se duplica. Fíjense que tenemos cromosomas simples y después de la duplicación tenemos cromosomas dobles. Y a través del proceso de mitosis, ¿sí?, se separan estos cromosomas que se duplicaron, se separan, la mitad. Cada una de estas mitades de un cromosoma se denomina cromátida. Esto lo vamos a ver, como les digo, más adelante. Entonces, en esta división asexual o mitótica, los cromosomas replicados separan sus cromátides, ¿sí? Vamos a adelantar sus cromátides hermanas. Las dos cromátides de un cromosoma se separan, van a parar a células hijas y en consecuencia de este proceso, de una célula madre se obtienen dos células hijas idénticas, ¿sí? Idénticas. Una cosa que también podemos ir viendo en esta diapositiva, que podemos ir anticipándonos también, es que nosotros, o la mayoría de los organismos, tienen los cromosomas de a pares, ¿sí? Estos cromosomas que son pares se denominan cromosomas homólogos. Estos cromosomas fueron aportados a esta célula, unos por la madre y otros por el padre, ¿sí? Contienen la misma información genética y se denominan homólogos. Entonces, en la división mitótica, los cromosomas homólogos duplican su ADN, el proceso de mitosis separa ese ADN y se originan dos células idénticas que cuando tienen cromosomas de a pares se denominan diploides. Una célula diploide es una célula que tiene sus cromosomas de a pares, tiene dos juegos de cromosomas. No se preocupen por esto porque lo vamos a ver más adelante casi al final de la cursada. Tenemos un trabajo práctico exclusivo de mitosis. Simplemente tratemos de entender ahora que la mitosis es un proceso de división celular asexual, a partir del cual de una célula se originan dos células hijas idénticas. El otro proceso que nosotros vamos a ver de división celular es la división sexual o ligada a la reproducción sexual o meiosis. ¿Sí? En el caso de la división sexual o meiosis, el material genético, en este caso tenemos dos pares de cromosomas, este par de cromosomas y este otro par de cromosomas. Tenemos dos pares de cromosomas, estos cromosomas duplican su ADN,
En primer lugar se separan cromosomas, la célula en este caso tenía 4 cromosomas, ahora pasó a tener 2. Y de cada uno de estos cromosomas se separan sus cromátides hermanas. O sea que de una célula diploide, donde tenemos cromosomas de a pares, pasamos a tener células haploides, donde de cada par hay solamente un miembro. Fíjense, de este cromosoma que es más grande hay solo uno, y de este cromosoma que es más pequeño hay solo uno. Entonces pasamos de una célula diploide a 4 células haploides. Una célula diploide duplica su ADN y hay 2 divisiones consecutivas, una que se conoce como reduccional porque reduce el número de cromosomas, y otra que se conoce como ecuacional, ¿sí? Donde separa estas 2 cromátides de un mismo cromosoma. Otra cosa que también tenemos esquematizada en esta diapositiva y que también vamos a desarrollar más adelante es que en este proceso de división sexual o meiosis también ocurre un proceso que es muy importante desde el punto de vista biológico, que es el entrecruzamiento o el intercambio de información, ¿sí? Entre cromosomas homólogos. Fíjense que acá estos cromosomas hijos tienen una combinación de los colores, ¿sí? Color celeste con el rojo. Estos representan los cromosomas, pongamos maternos, estos representan los cromosomas paternos, y fíjense que los cromosomas hijos tienen una mezcla, ¿sí? De ambos caracteres. Esto también lo vamos a ver, y también vamos a ver que es un proceso muy importante desde el punto de vista biológico. El intercambio o entrecruzamiento que ocurre asociado al proceso de meiosis. Estas células que se originan es lo que se conoce con el nombre de células sexuales o gametas, que en el caso nuestro, ¿sí? Refieren al ovocito, ¿sí? Y al espermatozoide. Son las 2 células haploides. Este es el ciclo vital de humanos. Vemos que básicamente el ciclo vital de humanos ocurre dentro de lo que es una fase diploide, desde el feto, desde la fecundación en adelante. Se reconstituye la situación de célula diploide, ¿sí? Ahí tenemos el niño niña, el desarrollo de una mujer, el desarrollo de un hombre, los órganos donde se producen esas gametas o donde se produce la espermatogénesis o la ovogénesis, en términos generales la gametogénesis, o sea la formación en el testículo de gametas o de células sexuales a través de la meiosis, el espermatozoide, y en el ovario, ¿sí? A través de la meiosis, la formación del ovocito, ¿sí? Que son las 2 células haploides. La fase haploide del ciclo vital de humanos está restringida al ovocito y al espermatozoide. A partir de la fecundación se reconstituye la generación de una célula diploide, y todo el resto del ciclo de vida del organismo acontece en esa fase diploide. Eso es variable, depende del organismo, el tipo de organismo. Esas fases tienen diferente extensión. Hay organismos donde la fase haploide es la mayoritaria o donde el organismo pasa la mayor parte de su vida en esa fase. En nuestro caso, ¿sí? La fase haploide está restringida a las gametas, o sea, al ovocito y al espermatozoide. Finalmente, lo que vamos a ver es cómo ese material genético se distribuye de generación en generación, siguiendo determinadas normas, siguiendo determinadas leyes, que es lo que conocemos como leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son generalizaciones muy útiles para el estudio de cómo los caracteres pasan de una generación a otra. Obviamente hay excepciones. Nosotros vamos a abordar la generalidad, las excepciones las verán en otras materias, ¿sí? Y como les digo, son principios o leyes útiles que tienen que ver cómo la información pasa horizontalmente de una generación a la otra, cómo se hereda esa información, bajo qué supuestas reglas o normas, ¿sí? Ocurre esa transmisión de información de una generación hacia la otra. Eso es importante, o conocer ciertas regularidades en la herencia o en la transmisión de caracteres es importante porque puede, a partir del estudio de la genética de los progenitores, puede servir como base para la predicción de posibles problemas o enfermedades que esos progenitores puedan transmitir por esta vía a la descendencia. Por ejemplo, acá les pongo un ejemplo de
una serie de enfermedades del metabolismo, enfermedades metabólicas, fenilcetonuria, deficiencia de biotinidasa, etcétera, ¿sí? Que son enfermedades hereditarias de relativa fácil detección. Esto es una prueba que se le hace a los recién nacidos. Se les trae una pequeña muestra de sangre del talón, se le conoce como prueba del talón, y ahí se puede hacer el diagnóstico o la detección precoz de algunas enfermedades hereditarias del metabolismo, como las que están enumeradas en la diapositiva, y esta detección precoz puede servir también para iniciar un tratamiento precoz y de este modo prevenir el desarrollo de la enfermedad. Bueno, hasta aquí es lo que les queríamos mostrar en este primer teórico. Como les mencioné, básicamente la idea es que ustedes tengan un pantallazo, una especie de resumen de lo que va a ser el desarrollo de todos los temas que vamos a ver en la cursada, por un lado, y por el otro lado, que ustedes recuperen ciertas definiciones, ciertas categorías que seguramente han trabajado en parte de su secundaria, ya que ese recupere, esa base de conocimientos va a ser muy útil para su tránsito por la cursada. Gracias.